Muy buenos días. Soy Joaquín Borrás, presidente de la Fundación Edad y Vida. Y si me permitís, en 2 minutos os presento la Fundación y el foro. La misión de nuestra Fundación es tan simple como ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Nos centramos en 4 áreas: el área económica, los recursos económicos, la vida activa, la salud y el final de vida. Tenemos más de 20 años de historia y somos un punto de encuentro entre intereses de sectores económicos, colaboradores del mundo académico y asociaciones de personas mayores, grandes defensores de la colaboración público-privada. Hoy inauguramos el primer foro de envejecimiento de edad y vida. Es un ciclo de seminarios web que tendrá lugar los días 27 de mayo, 3, 9 y 17 de junio y va a tener un formato virtual. Para los que nos conocéis, este foro tiene un enfoque diferente al que hemos normalmente presentado en el pasado. Vamos a abordar los retos más importantes del envejecimiento, guiados por expertos del más alto nivel, para después debatir con especialistas sobre las soluciones. Digo que es un enfoque diferente porque podríamos hablar de que hasta ahora hemos hablado mucho en nuestros congresos de edad y vida, el Congreso de Dependencia y Calidad de Vida, que llevamos ya 7 ediciones. Hablamos del momento en que una persona está en una situación de dependencia hasta el final de su vida. Hoy vamos a hacer el antes. Vamos a hablar, hoy y durante este foro, vamos a hablar del antes. Cómo llegar, cómo retrasar la situación de dependencia y llegar a ser mayor en mejores condiciones. Empezaremos por una sesión inaugural en la que reflexionaremos sobre las implicaciones globales presentes y futuras del envejecimiento de la población. Digamos que va a ser el marco que después nos va a servir para ir desarrollando una serie de temas ya más concretos que estarán relacionados con los que os he dicho que trabaja la Fundación. Hoy teníamos en la segunda sesión el tema de la complementación de las pensiones públicas con el desarrollo del segundo pilar de la financiación, en palabras llanas, los planes de pensiones de empresa. Y más tarde, y digo teníamos porque por desgracia el secretario de Estado está con un tema que veis todos, supongo, en la televisión cada día, con la finalización de la negociación del tema de los ERTEs. Después hablaremos de licuación de patrimonio, la aplicación de la tecnología y su utilidad en las generaciones de personas mayores, que cada vez, y especialmente gracias a esta pandemia, pues la están utilizando más. Hablaremos de temas de salud, sobre envejecimiento saludable y sus determinantes, la función de los cuidadores, el apoyo que prestan las empresas, las residencias, la asistencia domiciliaria y, por último, de la importancia de una correcta nutrición y alimentación. Digamos que vamos a intentar cubrir todos los aspectos importantes del envejecimiento saludable. Bueno, sin más, os dejo con nuestra directora, María José, que os va a presentar a nuestro, perdón por la broma, nuestro trío de ases que a partir de ahora pues, va a hacer va a abrir esta sesión inaugural. Adelante, María José. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este foro de envejecimiento, que para nosotros es una oportunidad para acercar desde un modo práctico pues, todo lo que nos preocupa sobre el mundo del envejecimiento y sobre todo sobre las repercusiones que este envejecimiento va a traer en la sociedad. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema nos dimos cuenta que había muy poca gente en la sociedad, más allá de los que trabajamos en ello, que somos conscientes de que la sociedad española va a envejecer mucho durante los próximos años y que no todo el mundo es consciente de las repercusiones que eso tendrá en nuestro entorno, en nuestra economía. Cuando nos planteamos estas sesiones, lo que pretendimos fue
acercar este conocimiento de la manera más sencilla posible a todo el mundo. La idea es que las personas más expertas nos puedan acercar su conocimiento y lo ponga a disposición de las empresas para que a partir de ahí puedan sacar sus conclusiones. Esta primera mesa que hemos preparado con mucho cariño y es la mesa en la que Edad y Vida quiere, bueno, pues ha puesto todo su empeño. La idea es que 3 expertos en el tema nos acerquen desde una perspectiva pues diferente el mundo del envejecimiento, y para eso hemos invitado a Julio Pérez, que iniciará la sesión. Julio trabaja en el CSIC, es experto en demografía, y le comentaba en la previa que hemos tenido que lo había escuchado hacía un tiempo en otro foro y que me había gustado mucho su exposición, no solo por lo que explicaba, que es muy interesante, sino por la manera en que lo explicaba, con lo cual espero que os guste a todos. Y luego, a continuación, le hemos pedido a Óscar Arce, director general del Banco de España, del Departamento de Estudios Económicos, que nos contextualice pues, el mundo del envejecimiento desde una perspectiva macroeconómica. Sabéis que el envejecimiento de manera directa impactará seguro en las pensiones, pero tampoco no es tan conocido que impactará probablemente en temas como la productividad o como la manera o en el resto de servicios sociales. Y finalmente, Iñaki Ortega, amigo de la casa, los demás también, pero con Iñaki Ortega nos unen proyectos interesantes, que es profesor universitario y que está muy implicado en el tema de envejecimiento. Ha iniciado muy recientemente un proyecto del que seguro que dará mucho que hablar, y que hace muy poquito tiempo escribió un libro que se llama La revolución de las canas. Le hemos pedido la visión optimista del envejecimiento, ¿no? Cómo las empresas pues, pueden darle la vuelta al calcetín y pueden ver el envejecimiento no como un problema, sino como una oportunidad. Así que nada, yo doy paso a Julio, que espero que la ponencia os guste tanto como me gustó a mí la suya en su día, y os animo a hacer cualquier tipo de comentario y pregunta, tanto en el chat como en la parte de preguntas y respuestas, y os intentaremos dar respuesta en el debate posterior en la medida de las posibilidades. Así que nada, Julio, todo tuyo, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, ante todo, buenos días, un saludo a todos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Porque además el tema del foro me resulta especialmente interesante y voy a intentar sintetizar en 20 minutos una postura respecto a la evolución demográfica y a la situación demográfica en general, en la cual va inserta esta cosa a la que llamamos envejecimiento demográfico, una posición, digo, que no es la más corriente, así que muchas gracias por darme la oportunidad de expresar una vez más esta posición particular. Cuando se habla de futuro y de cómo se va a dibujar en función de las tendencias demográficas, y además se invoca un demógrafo para hacerlo, pues claro, el demógrafo debería empezar como se empieza siempre, anunciando grandes desastres. Porque parece que la demografía está conspirando contra nosotros y nada bueno puede venir de este cambio demográfico en el que estamos inmersos, porque no es una cosa que haya terminado. Entonces yo no voy a hacer esto, no puedo hacer esto, porque yo creo que estamos en la mejor situación demográfica, salvando crisis como la pandémica, en la mejor situación demográfica de la historia de la humanidad, no hablo ya de España. Así que voy a empezar por contarles qué se entiende por envejecimiento demográfico. Seguiré hablando de cuáles son sus causas y en ese propósito intentaré dibujar muy sintéticamente un marco general de ese cambio demográfico, un marco histórico, que ya anuncio que es muy reciente, porque el cambio demográfico del que hablo tiene apenas un siglo, o sea que podemos retrotraernos decenas de miles de años en la historia de la humanidad sin apenas ninguna modificación de las dinámicas poblacionales, y de repente, en muy poco tiempo, esto ha saltado por los aires y estamos en un sistema diferente.
Entonces, el envejecimiento demográfico se resume, es fácil, es un cambio en la estructura por edades, lo que vemos gráficamente en una pirámide de población, y es un cambio por el cual la edad media, el promedio de edad de esa distribución por edades aumenta. Es así de sencillo, no hay que calificarlo ni valorarlo de ninguna otra manera, eso llegará luego, pero en principio es simplemente eso, que muchas veces se explica de un modo mucho más breve, es que aumenta el peso de la gente mayor. Ya está. Otra cosa son las causas, porque generalmente se atribuyen consecuencias a este cambio sin tener en cuenta qué es lo que lo produce. Y el cambio de la pirámide por edades se puede producir de modos muy diversos. Depende del tamaño de las poblaciones. Cuanto más pequeñas son, generalmente lo que encontramos es que el envejecimiento demográfico se produce por emigración y por emigración de los jóvenes. Y esto es algo que ocurre de manera ancestral. Podríamos irnos antes de Cristo y encontraremos sociedades en las cuales, porque la ruta de la seda se ha desviado de por donde pasaba o porque ha entrado una invasión extranjera, determinadas zonas, regiones o ciudades empiezan a verse despobladas y acaban con un envejecimiento acelerado. Eso lo vemos hoy en día en las zonas rurales de cualquier lugar del mundo. En España no hace falta más que irse a algún pueblecito de Soria o de Teruel y veremos envejecimiento por emigración. Se han ido los jóvenes, lo que queda es gente mayor y la pirámide de edades se ve afectada. Pero a medida que las poblaciones de las que hablamos son más grandes, cuando ya subimos a España o subimos a la Unión Europea o más aún nos vamos a la totalidad de los humanos, la migración empieza a perder peso explicativo, y cuando uno llega a la población mundial, la migración de momento, no hemos viajado a otros planetas ni vienen extraterrestres, cuando llegamos al total de la población mundial las migraciones no pintan nada aquí. Así que cuanto mayor es la población, mayor es el peso de otra cosa que es la dinámica reproductiva. Y la dinámica reproductiva se sintetiza fácil, todos nos vamos a morir, y sin embargo las poblaciones se mantienen en el tiempo, y se mantienen en el tiempo porque la gente tiene hijos y los cuida, porque si no se morirían muy deprisa, los cuidan lo suficiente para que al menos algunos de los hijos que se tienen lleguen a edades de reproducirse y a su vez vayan manteniendo en el tiempo y de manera indefinida eso que llamamos población, a pesar de que todos los componentes de una población son finitos, todos nos vamos a morir. Eso que llamamos reproducción demografía es el núcleo, de hecho es el núcleo teórico de la demografía, es lo que explica el cambio de la estructura por edades mundial, porque ya les digo que la migración aquí no tiene ninguna repercusión. ¿Qué es lo que ha cambiado en la población mundial? El sistema reproductivo. Si tenemos envejecimiento es porque veníamos de pirámides que todos imaginamos, el típico se llama así, la típica pirámide de Keops, pues puesta de perfil, ese perfil sería la imagen que tenemos en mente. Aunque haya quien sostiene que eso era una pirámide estupenda y expansiva, eso era signo del gran desastre. El gran desastre se resume fácilmente. Se tenían muchísimos hijos y no era por cuestiones morales, ni religiosas, ni éticas, era porque no había otra. O se tenían muchos hijos o nos extinguíamos. ¿Por qué? Porque duraban muy poco. Todavía al empezar el siglo XX en España se muere un nacido de cada 5. O sea, una mortalidad infantil de 200 por 1000 era lo habitual hasta que llegó el cambio del que les hablo. Pero es que antes de los 15 se habían muerto la mitad. Así que los que conseguían llegar a la edad de tener hijos, a 20 y tantos, y casarse y formar una familia y tener los recursos necesarios, que eran menos de la mitad de los nacidos en su día, pues claro, tenían que tener muchos, insisto, porque no había otra. Se pueden imaginar sistemas, y de hecho geográfica o históricamente los hay, sistemas diferentes para hacer esto. No era igual el modo en que se hacía en Asia, por ejemplo, con un matrimonio muy precoz de las niñas, a como se hacía en Europa, donde el matrimonio era bastante tardío, pero en cualquier caso, digamos que eran soluciones sociales a un único problema, evitar la extinción. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que hemos descubierto la llave de la revolución, lo que yo llamo la revolución reproductiva. Y es una revolución porque no es un cambio gradual, es un cambio, hemos descubierto otra manera de organizar este trabajo. Este trabajo de reproducir las poblaciones, que se hacía con muchos hijos que vivían poco, hemos descubierto que si empezamos a evitar la defunción precoz de los niños, no solo aumentamos
una persona a la población durante el tiempo de vida adicional. Es que si conseguimos que vivan hasta la edad de tener a su vez sus propios hijos, el efecto es explosivo. Y de hecho hablamos de explosión demográfica refiriéndonos a esto. Y la explosión demográfica ha sido el paso de apenas 1.000 millones de habitantes en este planeta al empezar el siglo XX a más de 6.000 millones al terminar este siglo. Claro, pasar de 1.000 a 6.000 no es gradual. Es una auténtica explosión, y esta explosión, contra lo que se suele pensar, no es resultado de la cantidad de hijos que nacían, es resultado de la cantidad de años con los que les dotábamos al nacer. Ha aumentado la duración. Esto ha provocado que la mayor parte de los que nacen lleguen vivos para tener ocasión de tener sus propios hijos, y esto lo ha trastocado todo, empezando por el volumen de la población, claro, que se ha disparado. Y todo esto se ha hecho teniendo menos hijos. Esto también es importante recalcarlo, porque a veces se sostiene que el descenso de la natalidad es resultado del egoísmo o de la inmoralidad de las personas, especialmente de las mujeres, que siempre son las acusadas de no ser patriotas y de no defender la nación frente a las amenazas externas o frente a la mortalidad. Parece que es que las mujeres tienen un deber colectivo de tener todos los hijos que se puedan. Al menos esta fue la ideología natalista de los años 20, sobre todo entre guerras en toda Europa. Y curiosamente el resultado del descenso de la fecundidad no está orientado por ese tipo de explicaciones, esto ya lo sabemos. Más bien parece que es todo lo contrario. Parece que tenemos menos hijos porque los tenemos con mucho más cuidado, mucha más responsabilidad. Hemos llegado a un momento en que solo se tienen hijos si se van a poder criar con un estándar cada vez más elevado. Esta es una de las consecuencias del cambio, pero también es uno de sus motores. Es un cambio visible comparando unas generaciones con las siguientes. Cada generación nacida en el siglo XX en España prácticamente se ha desvivido porque la siguiente viviese algo más y algo mejor que ellos, y especialmente a partir de las generaciones nacidas en los años 60, cuyos padres nacieron en los años 30 o 40, que fueron años difíciles en este país, pero tuvieron una descendencia en los años 60-70 a la que ya han impulsado mucho más allá de lo que ellos habían podido soñar, porque los nacidos en los años 60-70 ya son protagonistas de revoluciones sociales, económicas, productivas, impresionantes, realmente impresionantes. Una de ellas es que por primera vez las mujeres tienen tantos o más estudios que los hombres. Esto no había pasado antes. Y esto lo consiguieron sus madres, fregando escaleras en la época de la crisis industrial y haciendo, vamos, equilibrios sobre la cuerda floja toda su vida. Esto es lo que explica el envejecimiento demográfico de España o de la población mundial, y convendría distinguirlo del envejecimiento por emigración de jóvenes. Es decir, tenemos una pirámide envejecida porque hemos mejorado sustancialmente nuestro sistema reproductivo. Ahora tenemos menos hijos, pero duran mucho más. Y esto tiene consecuencias de todo tipo en las que no me extenderé, empezando por las consecuencias para los roles femeninos, que se han visto absolutamente revolucionados. Es decir, estas mujeres que fregaban suelos y eran amas de casa esforzadísimas, y que a veces a las feministas les levantan sarpullidos porque ese no es el modelo de mujer para el feminismo, pues resulta que probablemente esas mujeres son las que más han hecho por el digamos, sostenido igualamiento de los roles femeninos respecto a los masculinos en este mundo, ¿no? Vivimos en un mundo hoy en día en que la pirámide no puede ser igual que en el pasado, lógicamente. Se tienen menos hijos, se tienen cuando se puede, y cuando se puede con un estándar muy elevado. Y esta no es una cuestión económica. Otro tópico es que se tienen pocos hijos por los problemas económicos. A ver, durante la crisis industrial los problemas económicos eran muy altos, y no hablo ya de cómo eran los problemas económicos de las familias. En la posguerra, en los años 40-50, se tenían más hijos que ahora. O sea, la cuestión no es cómo estamos económicamente a la hora de tener hijos, es qué aspiraciones, dónde estamos poniendo el mínimo para tenerlos, y eso ha subido muchísimo. Así que normalmente las políticas natalistas basadas en dar ayudas directas económicas no se traducen en aumentos de natalidad, porque las familias toman otra opción, que es elevar el nivel de calidad en la crianza de sus hijos con esos recursos, no tener más hijos.
En cualquier caso, y continúo el argumento, esto nos lleva a una pirámide distinta. Menos hijos que viven mucho más tiempo, se acabó la pirámide que teníamos en mente tradicionalmente. Hemos pasado a una pirámide que más bien parece un árbol, porque además en la parte de arriba están llegando generaciones que al nacer fueron muy voluminosas, las generaciones del baby boom. Esto pasará, pero cuando esté en el momento álgido y cuando hayamos cumplido los de los 60, 70, los 65 años, es posible que en España lleguemos a tener un 30% de la población con 65 o más. Veníamos tradicionalmente, como todas las poblaciones humanas, veníamos de un 3 o un 4%, para dar una idea de la magnitud del cambio, ¿no? De tener un 3 o un 4% y casi un tercio de niños tradicional, de manera arcana, ¿no? Pasamos a una proporción de mayores actual en torno al 20%, que ya es superior a la de niños y que probablemente crecerá antes del rebufo de esta ola de los baby boomers, pues que probablemente crecerá hasta un 30%. Dicho así, si solo nos fijamos en el cambio de estructura, pues por muy virtuoso que sea el mecanismo por el que hemos llegado a este envejecimiento demográfico, pues es lógico que se levanten ciertos miedos. Lo que no parece tan lógico es que la solución que se pretenda darles es revertir este proceso. O sea, ahí, de hecho, es muy generalizada la idea de que este proceso, como es malo, lo que tenemos que hacer es fomentar una mayor natalidad para pararlo. Bueno, esto, aparte de que todavía está por descubrir cómo se hace, es decir, ha habido políticas natalistas históricamente, especialmente en Europa, de todo cuño, desde las de Stalin hasta las de Mussolini, pasando por las de Franco o las de la Francia o la Alemania, digamos, socialdemócrata, y hoy en día además parece que el modelo es el sueco o el socialdemócrata nórdico. Como decía, recetas y maneras de perseguir este aumento de la natalidad, muchísimas, ninguna ha tenido éxito, ninguna ha conseguido frenar siquiera el descenso de la fecundidad, que dura ya un siglo y que es especialmente acusado desde mediados de los 70 en España y algo antes en el resto de Europa, lo que se llama, oponiéndose al baby boom, el baby bust, porque estamos ya en todos los países europeos, pero no solo europeos, estoy hablando de un proceso mundial, esto quisiera dejarlo claro, porque parecía en los años 60 que esto solo ocurría a Europa o a los países desarrollados y que el tercer mundo iba a seguir creciendo explosivamente hasta abrumarnos a todos con una especie de invasión, y este era el miedo de los 60-70. Hubo congresos mundiales de población que aprobaron programas de acción para frenar todo esto. Todo esto se ha acabado. Es muy curioso, porque esta manera de reproducirse, este método que descubrió primero Europa lentamente, se ha expandido a una velocidad tremenda. Irán, república fundamentalista islámica, que partía hace unos 20 años de casi 7 hijos por mujer, hoy está en menos de 2. Esto en 2 décadas. Por si alguna vez se nos ocurre que esto solo nos pasa a los españoles, ¿no? China, que era la amenaza del mundo, puso en los años 70 finales puso en marcha el programa del hijo único y descendió la fecundidad. Pero la India, que no puso un programa similar, también ha disminuido en su fecundidad. Vietnam, al lado de China, no hizo absolutamente nada para disminuir la fecundidad y ha disminuido prácticamente al mismo ritmo que la China. Insisto, estamos ante una evolución mundial y las recetas para elevar la natalidad se han demostrado inútiles una y otra vez. Pero aún así sigue habiendo quien todo lo confía a las medidas de fomento de la natalidad para revertir o por lo menos frenar el envejecimiento demográfico. No funciona, pero es que además primero deberíamos tener claro si es realmente tan negativo como se nos está describiendo lo que va a ocurrir como consecuencia, aunque las causas sean virtuosas, las consecuencias parecen ser, parecen dar miedo, ¿no? Y aquí la última parte, y con esto lo dejaré, de lo que quería contarles es que el mecanismo por el que hemos conseguido esta mejora en la reproducción también mejora las capacidades de la población a lo largo de toda su vida y explica por qué
a pesar de que ha ido aumentando de manera sostenida durante un siglo la proporción de gente mayor y de gente que percibe pensiones, el mismo proceso virtuoso por el que hemos conseguido este cambio reproductivo también ha hecho que las personas vayan mejorando sus prestaciones, su capacidad de contribuir, su capacidad de producir. Solo les pondré un ejemplo. En los años 60, España era todavía un país muy atrasado desde el punto de vista de la composición de su mercado laboral y de su sistema productivo. Casi una tercera parte de la población ocupada del país todavía lo estaba en el sector primario. El sector primario en España es muy improductivo de forma tradicional. Y por tener una idea comparativa, en el Reino Unido tenían el 9% de población ocupada del sector primario en 1900. En 1900. En España, en los años 60, teníamos todavía prácticamente una tercera parte de la población ocupada. Pensar que en los años 60, porque la pirámide de población era más joven, el sistema digamos, de la seguridad social, de pensiones, era mejor, es no entender qué es lo que ha cambiado en el perfil, digamos, generacional de las sucesivas generaciones españolas. Porque esa población apenas cotizaba nada. El sector en el que trabajaban era muy poco productivo, pero es que muchos de ellos ni siquiera eran asalariados, eran jornaleros. Solo con el salto de población rural a población urbana de los años 60, de los años 70, solo con pasar de ser un destripaterrones a pasar de ser un trabajador de una fábrica, el incremento fue muy sustancial, me refiero a las capacidades del sistema de protección. Y esto es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Si cuidamos mejor a los hijos y viven más, esa no es la única consecuencia. Otra consecuencia, por ejemplo, es que han crecido físicamente y no da tiempo a cambiar los genes en tan corto plazo de tiempo, pero hoy en día la diferencia de estatura entre un joven de 20 años y una persona de 60 en España es de 10 centímetros, de promedio. Lo que quiero decir con esto es que este cuidar mejor de los hijos que se tienen, en vez de tener muchos que se van a malgastar, ha cambiado hasta nuestro físico, pero sobre todo ha cambiado nuestra dotación educativa. Los niños ya no van a trabajar cuidando cabras con 14 años. La edad media de inicio de la vida laboral de la generación que nació a principios del siglo en España, del siglo XX, fueron los 14 años. Claro, ¿cuántos de ellos iban a escuela? Poquísimos. Así que hemos mejorado el perfil con el que echamos para adelante la infancia y eso se ha traducido después en una capacidad productiva muy superior. Fíjense que estoy hablando poco de... A ver si consigo acabar. Vale. Aprovecho, Julio, para decirte que te quedan 5 minutitos. Sí, yo había puesto el reloj precisamente para avisar. Pues he empezado un poquito tarde. Y ahora no consigo callarlo. Ahora. Pues nada, en 3-4 minutitos. Dame un minuto y ya. Sí, pongo tranquilo. No, lo que quería decir con esto es que este cambio de las generaciones es muy necesario, el entenderlo, y claro, no es fácil, no es automático, hay que investigar. Parece que uno ya sabe lo que es ser joven o lo que es ser adulto y no hay que investigar nada. Pero si les digo que los cambios son generacionales, claro, esto nos plantea que necesitamos investigar cómo son las generaciones. Pero es la única manera de hacer prospectiva y de anticipar algo el futuro. Y en la vejez esto es fundamental, porque para entender cómo son los jóvenes actuales respecto a los de hace algunas décadas, tenemos que ver qué generaciones son y cuál ha sido su trayecto vital. Y esta manera de abordarlo nos anuncia todavía revoluciones sociales, productivas, económicas, mucho mayores, porque las siguientes generaciones, en cumplir los 65 años, vienen cargadas con novedades tremendas. Son las primeras generaciones digamos, de igualdad de género en lo educativo, son las primeras generaciones con unos padres que ya eran, digamos, consumidores de masa, que tuvieron su vehículo, su piso propio, son las primeras generaciones en muchas cosas, también en una salud mucho mejor en la vejez que la que ha habido hasta ahora. Es decir, estamos ante un futuro que nos va a costar mucho predecir, pero no es tan difícil hacerlo si vemos que toda esta transformación intergeneracional se plasma en perfiles generacionales muy particulares que nos permiten responder a la pregunta, ¿cómo va a ser la gente de 70 años dentro de cierto tiempo?
pues como son los de 50, 20 años antes, porque somos nosotros los que vamos a ser viejos dentro de nada, así que no hace falta ir a mirar muy lejos, mirémonos y veamos qué nos diferencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, empezaremos a entender todo este cambio del que les hablé. Y nada, con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio. La verdad es que es una manera diferente de ver lo que ha pasado en los últimos años y de saber lo que nos espera. Perdonad, le doy paso a Óscar, al que ya, como he dicho antes, le hemos pedido que nos contextualice este cambio demográfico desde una perspectiva macroeconómica, que es pues el trabajo que están realizando de manera sistemática y sostenible en el Banco de España. Así que, Óscar, adelante con tu presentación. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, María José, Joaquín, por vuestra generosa invitación para participar en este foro que ciertamente a mí me resulta muy interesante porque me da la oportunidad de aprender sobre un tema absolutamente relevante para todos, relevante para la economía, pero desde perspectivas que no son las puramente económicas, ¿no? Como la que nos acaba de proporcionar Julio, que ciertamente pues, es muy iluminadora, ¿no? Para los que no venimos desde el ámbito demográfico, ¿no? Voy a compartir una presentación. Ahí creo que se ve. Vamos a ver. Bueno, no hace falta ya incidir mucho en esta cuestión, lo acaba de explicar magníficamente bien Julio. Nos encaminamos hacia una sociedad más envejecida, ¿no? Por una conjunción de una caída secular sostenida en la natalidad, como vemos en el gráfico de la izquierda, pues ahora mismo en España la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer en edad fértil, es de 1,3 aproximadamente y venimos de niveles hace solamente 40 años o 40 y tantos años, como veis, pues de casi 3 hijos por mujer, ¿no? Con lo cual esa caída casi revolucionaria, ¿no? Explosiva que decía, que mencionaba Julio, pues efectivamente en el caso de la natalidad se observa de manera muy clara, ¿no? En el lado de la derecha muestro la otra mitad de este fenómeno, que es ese aumento sostenido en la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer, esto es solo desde 1975, efectivamente, si fuéramos a echar muy hacia atrás esta serie, veríamos esa auténtica revolución demográfica que mencionaba Julio, donde seguramente se han producido aumentos de varias décadas de vida en términos de mayor esperanza al nacer, pues en cuestión de menos de un siglo, ¿no? Pero desde 1975 hemos visto pues, un aumento de la esperanza de vida al nacer pues, de casi 20 años, ¿no? Es decir, por cada década que pasa aumentamos la esperanza de vida al nacer pues, en 2 años y pico, ¿no? Y también es muy reseñable esa esperanza de vida condicional en haber llegado a los 65 años, ¿no? Que es la línea roja del gráfico de la derecha, que también bueno, pues, nos muestra un aumento sostenido y muy significativo en las últimas décadas de esa esperanza de vida más allá de los 65 años, ¿no? No voy a entrar en las causas de estas tendencias. Desde luego, el aumento de la esperanza de vida es sin duda una noticia buena, sin ningún tipo de peros. Efectivamente, estoy con Julio en que aquí no cabe hablar de grandes desastres porque hayamos conseguido vivir durante más tiempo y en mejores condiciones. Faltaría más. Eso no puede ser jamás una maldición, sino más bien todo lo contrario. Ahora bien, desde el punto de vista económico, creo que debemos reconocer y posiblemente actuar sin excesiva dilación para dar cuenta de los retos muy significativos que en el orden social y en el orden económico conlleva este aumento tan importante de la edad en la que vivimos y de esa inversión en la pirámide poblacional. Yo creo que los retos económicos no pueden subestimarse, ¿eh? Es bueno vivir más, pero nos plantea retos muy considerables, ¿no? Nos lo plantea a nivel de economía, de país, de sociedad,
Y un asunto en el que no entraré porque no soy ni mucho menos experto, supongo que ese pasar de 1.000 millones de habitantes a 6.000 y pico millones de habitantes en un siglo, pues también plantea algún reto posiblemente de sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a los efectos demográficos sobre la economía, pues en diversos trabajos del Banco de España estamos tratando de identificar, explorar cómo puede afectar esta dinámica poblacional a algunos de los principales elementos económicos, ¿no? Y seguramente el envejecimiento, para mí, es posiblemente el mayor reto de índole económica, simplemente al que se va a enfrentar esta economía en las próximas décadas. Posiblemente también con la necesidad de hacer la economía medioambientalmente más sostenible. Para mí estos son sin duda los dos principales retos y posiblemente el más importante a medio plazo sea el del envejecimiento, ¿no? Pensamos que ese envejecimiento poblacional va a afectar a cualquier variable económica relevante y potencialmente de manera muy directa. Afectará sin duda al consumo, afectará a la inversión, el volumen de inversión y la tipología de los activos en los que va a invertir la economía, al empleo, a la productividad de la economía, y puede afectar incluso a variables que normalmente considerábamos que eran variables más de corto plazo, ¿no? Como son la formación de precios y de salarios, ¿no? Y puede afectar, y se está generando una literatura importante en los últimos años, pues puede afectar también al diseño y a la efectividad de las principales palancas de política económica, como puede ser la política fiscal y la propia política monetaria. En el plano internacional, seguramente esas dos tendencias, como bien mencionaba Julio antes, seguramente son ampliamente compartidas por un número amplísimo de países, incluso con marcos culturales muy diferentes, ¿no? Pero España destaca en las dos dimensiones, ¿no? En la baja fecundidad y es decir, en la baja tasa de nacimientos y en la esperanza de vida muy elevada, ¿no? Con lo cual seguramente compartimos algunos de esos factores de largo plazo, culturales, etcétera, etcétera, pero no descartaría que también algunos aspectos del marco institucional español pues puedan estar favoreciendo de alguna manera, en algunos casos de forma absolutamente legítima, deseada, incluso óptima, ese envejecimiento. En otros casos, bueno, pues quizás sí cabe cuestionarse algunos elementos del marco institucional que pueden estar condicionando algunos incentivos, ¿no? En mi institución hemos publicado alguna vez algún trabajo donde mostramos cómo, por ejemplo, las mujeres, una vez que tienen el primer hijo, pues empiezan a sufrir sistemáticamente, controlando por su nivel de productividad, cualificación, etcétera, pues empiezan a sufrir también una merma relativa comparada con un hombre directamente comparable en sus retribuciones salariales, que además es muy persistente esa pérdida salarial, ¿no? Con lo cual hay elementos quizá del marco institucional, más allá de la cultura y de la evolución de las preferencias sociales, que quizá también ayudan a entender algunas de estas dinámicas poblacionales y que a lo mejor podrían admitir, quizá al menos, una cierta discusión de política pública, ¿no? Pero no es el día para entrar. Pero desde luego sí que quería subrayar que España es un país, digamos, que destaca en este gráfico por su tanto alta esperanza de vida como baja natalidad. Lo decía antes Julio, a futuro las proyecciones que están haciendo los demógrafos nos hablan de un aumento muy considerable de la tasa de dependencia, es decir, de la proporción de personas mayores de 65 años sobre personas en edad de trabajar, que normalmente se especifica entre 16 y 64 años. Bien, en el gráfico de la izquierda vemos cuál va a ser la evolución de esta tasa de dependencia para varios países de nuestro entorno. La línea roja es la de España. Partimos todavía de una situación relativamente favorable, si queréis, en esta métrica, con un número aproximadamente de una persona por encima de 65 años por cada 3 personas en edad de trabajar. Pero ojo, esta tasa se va a acelerar de manera muy significativa en España, va a sufrir la mayor aceleración en España, de acuerdo a estas previsiones demográficas de la Comisión Europea, de tal suerte que en 2050, que parece que está muy lejos, pero para este tipo de cuestiones es básicamente pasado mañana, pues nos situaremos con una de las tasas de dependencia más elevadas de los países de nuestro entorno, ¿no? Por esa combinación de esperanza de vida, de baja natalidad, pero también, lo apuntaba antes Julio,
porque vamos a tener un fenómeno que en principio debería ser relativamente temporal, que es ese flujo de los baby boomers en esas edades avanzadas, ¿no? Y que esto va a marcar buena parte de la aceleración en la tasa de dependencia. No hemos vivido nunca una aceleración de ese tipo en la tasa de dependencia en este país. En el gráfico de la derecha muestro la serie histórica de los últimos, desde 1960 y con las proyecciones hasta 2060, es decir, un siglo. Durante la primera mitad de este siglo, es decir, entre el 60 y 2010, se habría producido aproximadamente un aumento de 12 puntos porcentuales en esa tasa de dependencia. Desde 2010 hasta 2060, si se cumplen estas previsiones demográficas, prácticamente se triplicará ese aumento en la tasa de dependencia hasta situarse aproximadamente en niveles del 60%, donde ahora hay un pensionista, digamos, por cada 3 personas en edad de trabajar. Tendremos 2 personas mayores de 65 años por cada 3 personas en edad de trabajar. Y esto, insisto, desde el punto de vista demográfico, puede calificarse como un éxito en lo que a esperanza de vida se refiere, pero desde el punto de vista del manejo de muchas políticas económicas, por supuesto, las pensiones, pues supone un reto de primerísimo orden. Sobre el impacto de la pandemia en la demografía, todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el impacto de esta perturbación sanitaria, ¿no? Pero llama la atención que el INE estimó caídas en el número de nacimientos del 20%, incluso ligeramente por encima del 20%, en los meses de diciembre del 20 y de enero de este año, ¿no? Después se moderó hasta una caída del 8% en febrero y rebotó en marzo hasta un 2,5%, ¿no? Yo creo que es muy pronto para extraer lecciones de este episodio, pero en todo caso quizás sí nos alerta de que factores como la incertidumbre sobre el futuro, la incertidumbre sobre las condiciones económicas, laborales, individuales y demás, pues sí pueden tener un cierto impacto en esas decisiones de tener o no más o menos hijos, ¿no? Insisto, es muy pronto para establecer conclusiones firmes, pero es un experimento natural, desafortunado, pero natural, para explorar posiblemente cómo la incertidumbre sobre el futuro y sobre las condiciones económicas pueden condicionar de alguna manera la evolución demográfica, ¿no? En un trabajo reciente que están llevando a cabo varios colegas del Servicio de Estudios del Banco de España, se detecta a través de varias encuestas que se ha producido también un nivel de deterioro del bienestar emocional con respecto a los niveles prepandemia significativo, en buena medida por la incertidumbre sobre el futuro y aparentemente en mayor medida este deterioro puede ser más intenso en el caso de las personas más mayores que en el caso de las personas más jóvenes. Decía que el envejecimiento va a comportar cambios de primer orden en muchas variables económicas importantes, ¿no? Seguramente lo tenga en términos del consumo, del ahorro y de la inversión, ¿no? El hecho de que envejezcamos y preveamos que vamos a vivir durante más tiempo fuera del mercado laboral, pues nos lleve durante esa fase de envejecimiento a ahorrar más. Y esto seguramente es lo que explica, es uno de los factores que los economistas han identificado como más importantes a la hora de entender por qué los tipos de interés a nivel mundial han estado tan bajos en los últimos años, ¿no? Y un factor que aparece como fundamental es ese progresiva senda de envejecimiento de países como China, ¿no? Con sistemas de seguridad, de protección social muy poco desarrollados que fuerzan a los individuos a ahorrar mucho para sostener su consumo en la vejez, y a través de ese ahorro pues se produce una moderación de los tipos de interés, ¿no? Aquí la gran incógnita es qué va a suceder con el nivel de ahorro total y por consiguiente con los tipos de interés cuando no seamos ya sociedades que están envejeciendo, sino sociedades que ya están envejecidas, ¿no? Y da la sensación de que, por ejemplo, en China ya podrían estar en esta fase de envejecimiento consumado claro, ¿no? Y podría tener efectos, como digo, sobre el ahorro mundial y también sobre los tipos de interés, que a fecha de hoy son todavía bastante inciertos, ¿no? Cabe pensar que en un país como España, donde la tasa de propiedad de la vivienda es tan elevada, donde la inmensa mayoría de los hogares configurados por personas mayores viven en una casa que es de su propiedad, como se aprecia en el panel en el gráfico de la izquierda, pues no es descartable, y yo personalmente creo que es así, que se den las condiciones para que eventualmente
aumente la cantidad, la oferta de activos financieros que permitan transformar estos activos ilíquidos, los activos inmobiliarios, en una fuente adicional de liquidez para los hogares que, bueno, pues opten por elevar su nivel de consumo con cargo a esos ahorros, que no dejan de ser ahorros, en este caso materializados a través de su vivienda, ¿no? Que, bueno, pues es un tema que hemos discutido alguna vez en el pasado y que, bueno, pues en Edad y Vida sabéis mucho del tema, además, ¿no? Los economistas, la literatura que hemos podido revisar, lleva a pensar que el envejecimiento podría tener efectos potencialmente importantes sobre el crecimiento potencial de la economía, ¿no? Y en general, una sociedad más envejecida normalmente, así lo revelan los datos más recientes, pues suele venir asociada con menores tasas de empleo y también menores tasas de innovación, ¿no? Con lo cual el impacto sobre el crecimiento económico del envejecimiento en principio podría ser, aunque hay mucha incertidumbre sobre esto, podría ser negativo en términos netos, ¿no? Parece ser también, de acuerdo a las encuestas y evidencia de la que disponemos, a partir de las encuestas que hace regularmente la OCDE, que las habilidades cognitivas para la utilización productiva de las nuevas tecnologías pues normalmente también están menos presentes en los trabajadores de más edad y determinados skills, determinadas capacidades, aptitudes, pues también se erosionan conforme nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y esto hace absolutamente fundamental el invertir en formación continua, en invertir en esa formación que nos permita, como agentes económicos, que en el fondo somos todos de una manera u otra, adaptarnos a los nuevos desarrollos tecnológicos y nos permita estar durante más tiempo en condiciones de empleabilidad, es decir, que aumente nuestra potencial vida económica útil, digamos, ¿no? Esto va a ser, creo que, absolutamente fundamental. Conforme vivimos más, pues seguramente y llegamos a edades más avanzadas en mejores condiciones físicas y mentales, seguramente tiene sentido también pensar que podamos y en algún caso incluso debamos aumentar algo nuestro tiempo, digamos, de actividad económica, ¿no? Y en ese sentido, la formación continua en el trabajo, el reciclaje, la actualización de conocimientos, la formación es profeso para dotar a los trabajadores que vamos envejeciendo con conocimientos en las nuevas tecnologías, pensamos que es absolutamente fundamental, ¿no? De hecho, se percibe que los trabajadores, que las empresas y los propios trabajadores invierten menos en cursos de formación conforme van envejeciendo, ¿no? Este es el mensaje de este gráfico de la izquierda, ¿no? Conforme los trabajadores son más mayores, el porcentaje de sus trabajadores que cursan formación va cayendo, ¿no? Y un aspecto relativamente preocupante en el caso español es que en general invertimos menos en formación de los trabajadores en cualquier edad comparado con la zona del euro, pero sobre todo invertimos comparativamente menos en los trabajadores de más edad, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos como sociedad, como economía, un reto importante. La pandemia ha provocado cambios en distintos aspectos de la órbita laboral y en las propias capacidades cognitivas de los mayores. La evidencia disponible todavía es bastante preliminar y bastante escasa, ¿no? como cabe imaginar, ¿no? Sí que hemos detectado, evaluando un poco los datos sobre teletrabajo a los que hemos podido acceder a través del Instituto Nacional de Estadística, que el tipo de ocupaciones que normalmente hacen los trabajadores más mayores favorece per se el teletrabajo, ¿eh? La presencia de trabajadores mayores en eso que llamamos industrias sociales, que son las que más están sufriendo en la pandemia y las que menos son susceptibles de teletrabajar por la propia naturaleza de la ocupación, la presencia de los trabajadores mayores en esas actividades es relativamente baja, es mucho más alta la de los jóvenes, ¿no? Esto hace que los mayores normalmente se encuentren en posiciones que son más fácilmente teletrabajables, ¿eh? Es verdad que algunos factores estructurales de nuestro país limitan el potencial del teletrabajo, ¿no? Como es el caso del bajo nivel de inversión en elementos tecnológicos, en bienes intangibles, etcétera, etcétera, ¿no? Da la sensación también que se ha producido una cierta mejora en la capacidad, digamos, tecnológica
uso de facilidades tecnológicas por parte de los mayores en los últimos tiempos, provocada en parte seguramente por la pandemia, ¿no? Y se detecta un aumento en la intensidad en el uso del comercio online entre los mayores de 55 años, ¿no? Lo cual, bueno, pues viene a demostrar también que ese reciclaje tecnológico y esa ampliación de conocimientos se puede llevar a cabo perfectamente incluso en edades relativamente avanzadas, ¿no? También estamos viendo que el colectivo de personas mayores de 55 años han reducido su participación en formación no reglada en el contexto de la pandemia en el último año, ¿no? Lo cual posiblemente revela, como se aprecia en el gráfico de la derecha, posiblemente esta tendencia negativa del último año pues revela una cierta preferencia de estas personas más mayores por realizar cursos presenciales en lugar de cursos online, pero es un aspecto que seguramente haya que seguir mirando en los próximos trimestres, ¿no? El envejecimiento puede tener impactos significativos en aspectos de la economía que hace unos años no relacionaríamos en absoluto con la demografía, como es el caso de la política monetaria. Y ya se está llevando a cabo una investigación bastante intensa, diría yo, sobre los posibles efectos que el envejecimiento puede tener sobre la política monetaria. El envejecimiento, a través de ese aumento en la oferta de ahorro al que me refería antes, pues normalmente conlleva que mientras las sociedades están envejeciendo, aumente el ahorro y bajen los tipos de interés, los tipos de interés naturales, los tipos de interés reales, ¿no? Y esto, que en principio podría pensarse que es un desarrollo relativamente positivo, también le plantea retos importantes a la política monetaria, porque cuando esos tipos reales son muy bajos, pues la política monetaria tiene que funcionar, como venimos haciendo en la zona del euro en los últimos 8 años aproximadamente, con tipos de interés también muy bajos, que en ocasiones es complicado bajarlos aún más y que además generan efectos secundarios potencialmente adversos en otra parte de la economía, ¿no? Con lo cual es un reto adicional también incluso para los bancos centrales, ¿no? Óscar, sé que te queda mucho porque he visto tu presentación y me parece súper interesante, pero si podemos ir un poquito más rápido, te lo agradecería para poder que todo el mundo tenga tiempo para hablar. De acuerdo, fenomenal. En el plano fiscal también tendrá consecuencias el envejecimiento, porque conforme la sociedad se hace más, envejece, conforme se invierte esa pirámide, aumenta el peso de las rentas procedentes del capital frente a las rentas del ahorro, y en principio, bueno, pues sabemos que las rentas del capital tienen un gravamen más bajo, con lo cual esto va a producir per se, si no se recalibra una potencial merma de ingresos, y también se va a producir una alteración de los ingresos fiscales como consecuencia de que la cesta de consumo de los mayores, lo sabemos, es muy distinta potencialmente a la de los jóvenes. Con lo cual, bueno, es otro ámbito en el que realmente tenemos que pensar cuáles pueden ser las consecuencias y anticiparnos, ¿no? Por supuesto, con las pensiones, bueno, pues el tema es obvio, ¿no? Por lo que decía antes, ese aumento de la tasa de dependencia mete una presión muy elevada al sistema público de pensiones, ¿no? Y hace que esa relación entre ingresos y gastos pues se vuelva cada vez más complicada de satisfacer, y bueno, el hecho de que estemos inmersos en esa discusión sobre la reforma del sistema público de pensiones da fe efectivamente de esas dificultades que supone mantener los parámetros del sistema en un contexto en el que, bueno, pues cada vez hay más pensionistas por cada persona en edad de trabajar, y además los pensionistas que se están incorporando al sistema pues cada vez lo hacen con derechos adquiridos legítimamente, por supuesto, más elevados, es decir, con pensiones medias más elevadas, ¿no? Y esto plantea un reto a futuro bastante considerable, ¿no? Y para ir terminando, bueno, cabe pensar también que la necesidad de aumentar el gasto en dependencia y en el sistema sanitario como consecuencia del envejecimiento va a aumentar. La Comisión Europea estima que hasta 2050 podemos necesitar 2 puntos de PIB más en gasto sanitario y en dependencia en España, que es una cantidad bastante considerable. No es el país para el que se estiman los mayores aumentos de este tipo de gasto, pero aún así 2 puntos porcentuales de PIB supone una cantidad considerable, ¿no? Desde luego, el hecho de que cada vez tengamos más personas mayores, el peso de las personas mayores sea más alto, y además, como constata el CIS recurrentemente, y esto es algo que también se constata en otros países, los mayores se movilicen más políticamente, voten más, pues plantea también ciertos retos a la hora de
digamos, adoptar determinadas reformas, determinadas políticas cuando éstas tengan un componente de redistribución de recursos intergeneracional importante, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo en países que van por delante de nosotros en el envejecimiento, como puede ser Japón, ¿no? Con todas las dificultades ya casi de índole política, por ejemplo, para introducir reformas en el sistema de pensiones, ¿no? Y yo lo dejaría aquí, María José. Pues nada, Óscar, muy interesante como siempre. Yo creo que nos has dado las claves de lo que el envejecimiento de la población bueno, pues nos depara a nivel macroeconómico y la verdad es que con muchas ganas de escuchar a Iñaki que nos hablará de los otros aspectos de este envejecimiento, ¿no? Lo que supone para las empresas y las oportunidades de crecimiento que nos encontramos ahí. Así que, Iñaki, si te quitas el micro ya te escucharemos y todo tuyo. Sigues muteado, Iñaki. Hola. Muchas gracias. Disculpar, me había muteado para no molestar al resto de colegas. Me ha encantado escuchar a Óscar Arce, también a Julio de Banco España y del CSIC. Y muchas gracias a la Fundación Edad y Vida, a su presidente, a su directora general por contar conmigo y especialmente por organizar durante estos años este tipo de actuaciones que permiten no solo al público en general, sino a las empresas, que es un actor clave en todo lo que estamos viendo, el poder conocer mejor el proceso en el que estamos viviendo y también pues actuar en consecuencia, porque mi tesis durante estos minutos pues va a estar precisamente basada en las oportunidades que esto supone, sin poner un solo pero a lo dicho hasta ahora. Claro, a uno le ha tocado pues profundizar en un aspecto y entonces pues en mi caso y dirigiendo como dirijo el Centro de Investigación en Economía Plateada, en Economía del Envejecimiento, Agenomics de la Fundación MAPFRE, pues en esas cuestiones pondré el acento. Esto es lo que se haya venido a llamar la economía plateada. La economía plateada, la economía de las canas, la silver economy, la economía senior. Y aunque es un concepto reciente, muy reciente, pues ya existe toda una literatura al respecto y animo a los que quieran profundizar que sigan, por ejemplo, en España a profesores de la Universidad de Comillas, a la profesora Elisa Racil, al profesor David Roch, que han hecho ya una recopilación de toda la literatura en el ámbito de la Silver Economy. En breve será publicada también en esta web, que es genomics.fundacionmapfre.org. En mi caso, pues lo que quería, y con el apoyo de este esquema que también hemos hecho en Genomics en colaboración con Comillas, pues explicar qué es esto de la economía plateada y por qué hay tantas oportunidades para los países, los territorios y, por supuesto, las empresas y los ciudadanos que quieran explorar estas vías, ¿no? La economía plateada, tal y como la define la Unión Europea, no es otra cosa que toda actividad económica que satisface las necesidades de los mayores de 50 años. Incluso la Unión Europea, con la ayuda de Oxford Economics, se ha atrevido a tasarlo y ha dicho que es el 25% del PIB de Europa. Es decir, 1 de cada 4 euros europeos provienen de la economía plateada. Pero es el 30% de los empleos. Es decir, 1/3 de todo el trabajo proviene de la economía plateada. Es decir, que efectivamente ya no es una oportunidad futura, sino que es una oportunidad presente. Para también la Unión Europea, si hablásemos de la economía plateada como un país, será en breve la tercera economía del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud también habla de la Silver Economy como el concepto que permite capturar oportunidades y efectos económicos positivos del envejecimiento. Y los demógrafos, ¿verdad? Nos lo dirá perfectamente Julio, pues llevan tiempo hablando de los dividendos demográficos, y un dividendo
puede ser, como lo fue en su día la inmigración o las mujeres, o la llegada de las mujeres al mercado laboral, puede ser también un dividendo, la longevidad, es decir, una cosa buena para la economía, para la población, para la sociedad. Yo me quedo con una definición que hemos planteado desde el centro que dirijo científicamente, que es pues, el conjunto de oportunidades, no solo para las empresas, sino también para la sociedad, para los individuos y para el conjunto de la economía y los gobiernos. Es una oportunidad y creo que además y defendemos que España está en la mejor posición para liderar esta economía plateada en el mundo. Y aunque sea nacido en Bilbao, no es una fantasmada lo que estoy diciendo, sino que intentaré de algún modo demostrarlo. Con este gráfico que tienen aquí, verán que algunas de las cuestiones que ha dicho Julio Pérez y Óscar Arce, pues están reflejadas. Lo que se llama o lo que pone el punto A1, transición demográfica, nivel institucional, también ha hablado Óscar Arce, nivel macroeconómico. Yo me voy a centrar en por qué hay oportunidades en el plano de la oferta, de la demanda y del nivel individual. Muy rápidamente. Cuando hablamos de la oferta, hablamos de la mano de obra, de la capacidad que tienen para ofrecer mano de obra los mayores. Aquí no hay consenso tampoco al respecto de qué llamamos mayor, pero vamos a coger los 55 años porque es lo que nos permite medirlo conforme a datos del INE. Y entonces veremos que mayores de 55 años, pues es que hay 15 millones en España, es que son muchos. Pero, por desgracia, pues la tasa de actividad pues no es tanto, son solo 4 millones, es decir, solo el 27% está trabajando o en disposición de trabajar. La tasa de ocupación, pues, de los mayores de 55 y a los que trabajan son muchos menos, y que son algo más de 3 millones, es decir, que hay pues 12 millones que no trabajan. Y eso, que considera el trabajo una maldición bíblica, pues le parecerá bien, pero desde un punto de vista económico, pues no está muy bien, porque como nos recuerda el índice Golden Age de PricewaterhouseCoopers, si tuviésemos la tasa de actividad o la tasa de ocupación de países de nuestro entorno, Norte de Europa, pero tampoco nos vayamos tan lejos, de Francia, ni hablar si tuviésemos la de Nueva Zelanda, que tienen muchas más personas en porcentaje trabajando, pues podríamos conseguir hasta un aumento de 2, 3, 4, 5 puntos del PIB. Si tuviésemos la tasa de ocupación de Nueva Zelanda, subiríamos un 15% del PIB, es decir, habría mucha más gente aportando a la economía. Por tanto, una oportunidad también que más gente trabaje, porque se supone, además de más ingresos para los propios personas, también una mayor aportación a la economía. En ese sentido, pues el trabajo por cuenta ajena en este año especialmente, pues se va a convertir pues en uno de los años más negros para el trabajo por cuenta ajena de los seniors, porque se va a destruir mucho empleo, se está destruyendo mucho empleo. Ayer veíamos que un gran banco que ya tasa en 50 años la edad para retirarse, Julio me corregirá, le quedarán a ese señor de 50 años 40 años de vida. Es decir, va a estar más años sin duda sin trabajar que trabajando, más años ingresando por su trabajo que menos años gastando. Por tanto, una situación compleja. Bueno, mercado de trabajo, emprendimiento senior, otra grandísima oportunidad. Aquí hay que recordar que esto ya no es un reto, sino es una realidad. Hay más emprendedores de más de 50 que de menos de 30 años. Nos lo dice desde hace mucho tiempo el Global Entrepreneurship Monitor, el informe que mide el emprendimiento en el mundo. Hay más emprendedores de más de 50 que menos de 30. La edad media de los emprendimientos de éxito está más cerca de 50 que de 30. Los emprendedores más exitosos están siempre en esas cohortes de edad. Es decir, grandísima oportunidad, especialmente ahora en este año que estamos, en el que nos anuncian que se acabarán los ERTEs y vendrán muchos seres para que muchos seniors puedan emprender. Oportunidades por ese lado, no solo en el plano individual para el que quiera emprender, para el que quiera trabajar, sino también para la economía, porque eso tiene un efecto, como hemos visto, en términos de Producto Interior Bruto. Además, y si vamos al otro lado, al lado de la demanda, pues nos vamos a encontrar también con muchísimas oportunidades, a pesar de que
como toda oportunidad, está basada en una necesidad insatisfecha o que durante mucho tiempo, como ha explicado también perfectamente Julio Pérez, pues no, como no se llegaba a los 60 años, pues no hemos internalizado la necesidad de bienes y servicios para los mayores de 60 años. Es decir, no hay una oferta de calidad de bienes y servicios para los mayores de 60 años. Y si la hay, estaba vinculado a lo asistencial y no a esta nueva corte de edad que vive con salud, que trabaja y que tiene pues unas necesidades insatisfechas. De hecho, pues en la publicidad todavía pues, nos encontramos que es muy raro ver a alguien de más de 60 años. Hay un reciente estudio que dice 1 de cada 10 personas que están en la publicidad tiene más de 60 años, cuando pues, la realidad tendría que salir por lo menos 2, 3 de más de 55 años. Pues no, salen uno y sale siempre vestido de negro y sale siempre inválido, como si eso fuese la realidad de las cohortes de más de 55, que no lo es. Por tanto, oportunidades para aquellas empresas que quieran beneficiarse de una población amplia, ya hemos hablado de más de 15 millones, con capacidad de gasto, la mitad del gasto en consumo viene de los mayores de 50 años, con patrimonio, la mitad del patrimonio en España lo tienen los mayores de 50 años, y con necesidades insatisfechas. ¿En qué ámbitos? No pensemos solo en la salud, que es el más evidente, ¿no? Que ya Edad y Vida y con su trabajo estos años de salud y cuidados nos lo ha contado, ¿no? Sino pensemos en parar cierto envejecimiento, en todo lo que es el anti-aging, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, con los gimnasios, con los cuidados, antes de que sean cuidados de larga duración, sino cuidados para vivir mejor, con grandísimas oportunidades en las que tenemos además pues estupendos operadores en España y pioneros. Creo que por este foro va a pasar Atencia, una empresa española que se dedica a los cuidados hace mucho tiempo, pero pensemos en Sao Wellness, que es el gran referente del anti-aging en todo el mundo. Personas de todo el mundo vienen a España a cuidarse. Es decir, que tenemos ya trabajo hecho y podemos hacerlo mejor todavía en el futuro. En ocio. Pensemos en el ocio, pensemos en personas de más de 55 años que no están dispuestas a que su ocio pues, esté vinculado a la mal llamada tercera edad y al club de los jubilados, ¿verdad? Sino que el ocio pues, se ha convertido en otra grandísima oportunidad. Un reciente estudio de Overtime, una empresa de citas, nos decía que cerca de 2 millones de mayores de 50 años utilizan el servicio de citas online, es decir, una posibilidad para divertirte, para quedar, para socializarte. Ocio, cultura y turismo. ¿Cuántas oportunidades en el turismo senior? ¿Cuántas oportunidades para ofrecer productos y servicios a la medida de personas que tienen una edad y salud y quieren viajar, pero que quieren hacerlo de un modo diferente? España tuvo su industria pionera, ¿verdad? Auspiciada por el Inserso, y personas mayores de todo el mundo, de toda España, pudieron viajar gracias al Inserso. Hoy toca pues otro Inserso, ¿no? Toca otra forma de hacer las cosas, y ahí también tenemos campeones nacionales que lo están haciendo bien. El Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés, con una oferta muy relevante a la que tendrán que sumarse otros operadores, y que haya otros operadores, pero por citar alguno, también para animar a el resto de empresas que pueden ver oportunidades en este campo. Vivienda. Cuando hablamos de vivienda, tenemos que pensar que mayoritariamente, y después de la pandemia, pues se ha acelerado esta tendencia. Las personas de más de 55 años quieren vivir el resto de su vida en su casa, y querrán pasar también los últimos años de su vida en su casa. Y para eso, pues tendrán que adaptar su casa. Gran oportunidad para las reformas, adaptar las casas, pasillos más anchos, baños accesibles, la oportunidad para las smart homes, para la tecnología dentro de las casas. Y aquí, pues este año precisamente estamos con un paquete muy atractivo de ayudas públicas para renovar casas y para hacerlas más eficientes. Gran oportunidad también para empresas que quieran verse ahí. Por supuesto, oportunidad que ya están aplicando tecnológicas españolas para
la tecnología en las casas para la Smart Home, Telefónica, Más Móvil, Prosegur, están con proyectos muy interesantes dentro del hogar, para cuidar dentro del hogar. Pero también se nos abre la oportunidad de del cohousing, del co-living, de otras formas de pasar la década de las canas, de los 65 a los 70, de los 50 a los 75, pasarla de otro modo, en otros lugares. Cohousing, co-living, ya hay multinacionales dedicadas a este campo. Y España también tiene campeones. Estoy pensando en inversores y emprendedores como Alejandro Rodríguez Luengo, que han creado pues, todo un co-living que se especializará eventualmente también, no solo para jóvenes, sino para mayores, en ropa, en vivienda, en productos para los mayores, porque tienen que sufrir las tallas de los jóvenes, las personas de más de 55, ¿por qué tienen que estar en las modas de los jóvenes? Pues tengo en la cabeza la reciente campaña de Adolfo Domínguez, en la que otro español, otra empresa española, con su hashtag no más viejo, defiende también una moda para los mayores. Pero si hablamos de minoristas, pues el lanzamiento de SEAT Tarraco, pues también ha tenido como protagonista a los mayores de 55, o si pensamos, lo tienen en la cabeza algunos de ustedes, el último anuncio de Picolín, en el que habla de los protagonistas son mayores de 55 años, en el que hablan de sexo y hablan de colchones con naturalidad, porque además lo sabe bien Picolín, la empresa española, pueden ser los grandes compradores de colchones en el presente y en el futuro. Sí, entramos en otro campo que puede ser las finanzas, pues lo ha adelantado el representante del Banco de España, ¿verdad? Óscar Arce, licuar el patrimonio inmobiliario. Qué buena noticia que los españoles de más de 55 años mayoritariamente tienen casa en propiedad. Qué buena noticia que esa casa en propiedad pues, pueda convertirse en líquida, y aquí pues hay una oportunidad evidente, hay un nicho que no se ha cubierto. No entro en las razones por las cuales pues, la hipoteca inversa no ha triunfado en nuestro país, pero tendremos que adecuarnos a los porcentajes o a la realidad de otros países vecinos, donde una forma de compensar o de complementar, mejor dicho, tu pensión pública es haciendo líquido tu patrimonio inmobiliario, y en ese sentido, pues la llegada de propuestas tecnológicas, en España estoy pensando en los emprendedores de Jubila tu Casa, pues complementará a los clásicos operadores, Retiro, Óptima, y permitirá pues escalar este mundo de licuar el patrimonio inmobiliario para que otras grandes compañías de seguros, de finanzas, pues puedan entrar y ofrecer este servicio con naturalidad a las personas adultas mayores, para que se beneficien de esos ingresos en esa parte de su vida. Si pensamos también en alimentación y bebida, todos los productos de anti-aging que están surgiendo y de cuidarse. También emprendedores españoles lo están haciendo muy bien. Estoy pensando en Vidalin, y ese aceite mejorado con omega 3 para envejecer mejor. Es decir, cantidad tremenda de productos que pueden surgir para dar servicio a estas personas, pero además, pues beneficiar a la sociedad y generar riqueza. Por último, en el ámbito de la comunicación, pues por suerte también los mayores de 50 años, los mayores de 55 años, empiezan a ver que ya no solo los protagonistas de las películas son jóvenes, que ya no solo los protagonistas de las series tienen menos de 25 años o 30 años, sino que empieza a haber cada vez más series, más películas, más entretenimiento, a la medida de una población que crece y que sigue demandando todo esto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones vinculadas a la demanda, pero nos quedaría, para hacer este análisis también muy rápido y poder cumplir con el horario que nos sugería Edad y Vida, nos faltaría el plano individual. Y en el plano individual, pues también lo decía Óscar Arce,
la invisibilidad de los mayores de 55 pues va a desaparecer, porque ya hemos visto lo que votan y ya hemos visto lo que votan, me refería a que votan más que el resto de cohortes y que cada vez pesan más en el voto y que cada vez pues habrá un mayor empoderamiento de esta cohorte de edad y nos vamos a encontrar, pues ya he dicho, pues yo soy del País Vasco, pero lleva siendo la zona cero de la reivindicación de los pensionistas la plaza del Ayuntamiento de Bilbao varios años, pero cada vez nos vamos a encontrar con más movimientos, incluso con partidos políticos, incluso con otros países del mundo, con ministerios dedicados a los mayores, en el que se reivindique pues ese papel y esa visibilidad mayores en la sociedad y decir hasta aquí hemos llegado, no puede ser que nos prejubilen, no puede ser que seamos invisibles, no puede ser que todo esté diseñado para otras cohortes de edad. Participación en la sociedad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con vida saludable, vida activa y con también, de algún modo, la sensibilización que a nivel individual tendrán que tener los propios mayores de 50 años, porque aquí hay una ironía y es que pues, se puede acabar defendiendo el papel de los mayores de 50 años, pero a la vez cuando se presenta un expediente de prejubilación en cualquier compañía española, en cualquiera, se agota inmediatamente. Es decir, el propio mayor de 50 años pues quiere prejubilarse. También habrá que hacer un ejercicio a nivel individual de realismo y pensar que te quedan muchos años y que también que te quedan muchos años de vida laboral por delante y que tendrás que tomar las decisiones también financieras adecuadas. Termino diciendo que esto de la economía plateada, de la Silver Economy, de la economía senior, de la economía del envejecimiento es una grandísima oportunidad para España, especialmente para España. No sé para otros países. La Unión Europea nos lo recuerda, el World Economic Forum también nos lo recuerda, que es una oportunidad para todos los países, pero para España especialmente, un país con la esperanza de vida que nos ha recordado el CSIC, con un país acostumbrado a recibir millones de turistas, un país de servicios, un país emprendedor. ¿Por qué no ser la referencia en el mundo de la economía plateada? ¿Por qué no convertirnos en el país ideal para montar tu negocio alrededor de los mayores en el ejemplo? Para eso tendremos que, ¿verdad?, que como en otras facetas de la economía y de la vida, ser capaces de orquestar y de alinear agentes públicos, privados y el nivel individual, pero sin duda este reto no debería escapársenos y España poder beneficiarse de ello en el futuro. Muchas gracias. Te cojo la palabra, Iñaki. Yo creo que has conseguido lo que pretendíamos, que era que dieras esa dosis de optimismo y esa dosis de oportunidad. Desde Edad y Vida estamos, bueno, no voy a utilizar la palabra cansados, pero sí que estamos muy acostumbrados a oír el reto demográfico como problema. Nosotros, este foro, el objetivo es presentar el reto demográfico como oportunidad. Y voy a intentar haceros dos preguntas a cada uno para ser muy breves y ceñirnos al máximo al tiempo. Empezaré por Julio con dos preguntas muy concretas. Si nos puedes hablar de, una pincelada, ya sé que te pido mucho, corta, sobre las medidas frente al reto demográfico que se han publicado en el plan de recuperación. Y si hay alguna manera de atacar diferente el envejecimiento de la España vaciada del envejecimiento de las ciudades, ¿no? A nivel social sí que existen muchas diferencias. La soledad no deseada en las zonas rurales es diferente a la soledad no deseada en las zonas más urbanas, y lo que se trataría es de ver si a nivel de combatir este envejecimiento también existen medidas diferentes. Adelante, Julio. Bueno, vaya, 2 minutos, además, o sea que... Vaya por delante, pues una reiteración, porque el envejecimiento de las ciudades o el del país no tiene las mismas causas ni, por supuesto, las mismas consecuencias que el envejecimiento rural.
Así que yo entiendo la necesidad de combatir el envejecimiento rural, pero esto es una manera de hablar, porque no se trata del envejecimiento, sino que aquí la cuestión es si vamos a mantener población en zonas rurales o no. Y si queremos mantenerlas, entonces lo que tenemos que combatir no es el envejecimiento, sino la despoblación. Claro, las fórmulas no pueden ser las mismas, porque para que no haya envejecimiento en el mundo no hemos descubierto la fórmula todavía, ni creo que debamos descubrirla porque no creo que haya que combatirlo. ¿Combatir el despoblamiento rural? No se puede. Voy a ser tajante y así me ahorro darle vueltas. No se puede. Se puede combatir el despoblamiento de alguna zona rural, pero pretender que volvamos a una ocupación demográfica del territorio como la que caracterizaba a las sociedades agrarias es una entelequia. Y no deberíamos olvidar que la ocupación del territorio responde especialmente a las oportunidades laborales, de manera que cuando el trabajo estaba en el campo había población mucho más dispersa, y todo esto además con la necesidad de distinguir zonas rurales, porque España es muy diversa, no es lo mismo la zona norte de ocupación digamos, de lo agrario de manera dispersa en pequeñas aldeas, o toda la parte que fue musulmana en su día, en que los pueblos tienen 30.000 habitantes. O sea, cuidado con pensar en lo rural de manera homogénea, porque este país es muy diverso. Pero, a ver, seamos serios. Lo que ha heredado el PSOE fue algo que empezó la legislatura del PP anterior. Primero fue en forma de comisión permanente, el comisionado permanente para el reto demográfico, que fue ahí una especie de olla mezclándolo todo, porque se trataba de combatir el envejecimiento demográfico, la despoblación rural y de controlar la población flotante, es decir, los tres grandes temas de la ideología que representa el PP, que es la migración, la inmigración sobre todo, la natalidad, porque esa era la otra cosa, el descenso de la fecundidad, y después la ocupación del territorio con esta especie de debate renovado que tenemos a partir de cierto libro sobre la España vacía, pero que ya viene de muy atrás y que es una cuestión política. Yo ya sé que quiero meter demasiadas ideas en muy poco tiempo, pero el debate actual sobre el despoblamiento rural es una cuestión política. El PSOE ha recogido el testigo del PP y lo ha elevado a ministerio. Ya es lo del reto demográfico, forma parte del nombre de un ministerio completo. En realidad, el PSOE se está centrando muchísimo en el despoblamiento rural, cosa que no me parece mal, pero las fórmulas no son viables si uno piensa en revertir el despoblamiento rural de manera generalizada en eso que llamamos zonas rurales. Eso no es posible. El despoblamiento rural ni siquiera es una cosa contemporánea ni es española. Los alemanes también hablan de su Alemania vaciada y los norteamericanos también. Y el mundo entero está teniendo un mundo vaciado porque el proceso de fijar residencia en las zonas urbanas es universal y es antiquísimo. Esto no es una cosa de hace unas décadas. De hecho, en España, si hubo un periodo de vaciamiento rural intenso, no es el actual. Fueron los años 60 con una inmigración de millones de personas del campo a la ciudad y de España fuera de España. Millones. Entonces, que ahora estemos hablando del despoblamiento rural como una cosa, digamos, de candente actualidad es un poco extemporáneo. ¿Hay fórmulas para renovar la ocupación y la actividad económica en zonas rurales? Por supuesto que sí, incluso hay valores añadidos a las zonas rurales para según qué actividades. Lo que no es viable es que eso se extienda a todas las zonas rurales del país. El despoblamiento rural va a continuar y, de hecho, aunque sea una opción cruda, lo que debería estarse planteando políticamente es dónde se van a poner los huevos, porque en todas partes no se puede. Así que hay que empezar a plantearse qué zonas se potenciarán y qué zonas no. Y esto políticamente es muy delicado, realmente muy delicado. No es fácil decirle a la gente que vive en ciertas zonas que no van a tener esta ayuda que esperan, pero no sería realista decir otra cosa al conjunto general de la gente que vive en zonas rurales. Bueno, perdonad por la extensión, porque es que es un tema muy, muy extenso
y que está levantando evidentemente muchísimo debate y a veces con cierta ligereza. Pues nada, oye, Julio, gracias por la respuesta. Sabemos que no es un tema fácil. Voy a intentar hacer una pregunta muy similar tanto a Óscar como a Iñaki porque vamos muy justos de tiempo. Entonces, los dos han mencionado en su presentación de diversas maneras el tema de los trabajadores seniors. Sé que es un tema que se puede ver no como un problema, pero sí como una causa de descenso de la productividad, que no tiene que ser siempre así, porque en un estudio que realizamos en la actividad a final de año ya vimos que sí que algunas competencias bajaban, pero que otras podían incrementar, con lo cual creo que es un tema de saber y adecuarse. Y Iñaki sé que es uno de sus temas favoritos de trabajo, ¿no? Entonces, os animaría a que hicierais una reflexión pues respecto a esto. A Óscar, desde un punto de vista más macroeconómico, ¿qué medidas o qué cosas crees que a nivel político podríamos impulsar para incrementar la edad laboral de las personas, ¿no? Cómo compaginar pensiones y cómo compaginar trabajos, si es posible? Y a Iñaki, pues que nos hagas una conclusión de cierre respecto a todo lo que hemos oído y agradeciéndose de antemano a todas vuestras aportaciones, que creo que han sido muy enriquecedoras. Así que, Óscar, si no quieres dar una pincelada desde un punto de vista más macroeconómico, te lo agradecería. Bueno, sobre el primer punto, muy breve, María José, sobre el primer punto que hacías, ¿no? Cómo mantener, digamos, más tiempo activos, empleables a los trabajadores que vamos envejeciendo, ¿no? Lo has dicho muy bien. Nosotros también hemos publicado recientemente algún trabajo basado en los datos que proceden de la OCDE y efectivamente no todas las habilidades evolucionan igual en el tiempo, ni perdemos todo tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo la página 6 de lo que presenté. Solemos perder, conforme envejecemos, habilidades relativas al esfuerzo físico, por motivos bastante obvios. También en temas de matemáticas y nuevas tecnologías, pero, por ejemplo, en planificación se suele ganar capacidad conforme uno va envejeciendo. Y la pérdida de capacidad de lectura, comprensión, escritura es muy pequeña con el paso del tiempo. Con lo cual, básicamente esto nos sugiere que conforme nos hacemos mayores, ganamos, por ponerlo en términos más positivos y más útiles desde el punto de vista económico, ganamos ventajas comparativas en la realización de determinadas labores. Entonces, lo que hay que facilitar es la potenciación a través de la formación continua, de la formación en el trabajo, de ese tipo de habilidades que evolucionan mejor en el tiempo y favorecer una reasignación de los trabajadores dentro de sus organizaciones en esas actividades donde potencialmente podemos ser más productivos y alargar, si así lo deseamos, nuestra vida laboral. Es verdad que a la hora de hacer esto en un país como España nos vamos a enfrentar a determinados obstáculos o barreras o elementos que nos lo van a poner un poquito más complicado, ¿no? Y uno de estos elementos tiene que ver con el hecho de que, como sabemos bien, la estructura productiva española depende muchísimo de las pequeñas empresas y de las microempresas. Y esto hace más difícil cuando uno piensa en el entorno de una empresa muy pequeña o de una microempresa, pues obviamente las oportunidades de reasignación de trabajadores a distintas tareas que podría hacerse de manera óptima conforme evolucionan esas aptitudes en el tiempo, pues es más complicado de hacer, ¿no? Pero desde luego mi mensaje es necesitamos mantenernos seguramente activos durante más tiempo, empleables durante más tiempo. El ejemplo que ponía Iñaki es aplastante. O sea, si tú te jubilas ahora mismo con 50 años, vas a pasar mucho más tiempo de tu vida, digamos, fuera de la parte productiva de la economía potencialmente que dentro, ¿no? Y eso es algo que una sociedad en su conjunto, a fecha de hoy, nos pongamos como nos pongamos, no nos podemos permitir. Y no nos lo podemos permitir porque la productividad que hemos acumulado en los últimos años no ha crecido ni mucho menos al mismo ritmo que la población. Con lo cual es necesario mantenernos durante más tiempo en la empleabilidad, en la medida de lo posible, y para eso es fundamental, por supuesto, mantener buenas condiciones sociosanitarias, por supuesto, faltaría más, pero también invertir mucho más en reciclaje y formación continua de los trabajadores. Y lo dejaría aquí.
Le doy un minutito a Iñaki, que sé que se tiene que marchar súper rápido para que pueda decir lo que quiera y se pueda despedir. Sí, muchísimas gracias. Qué poco sentido tiene descapitalizar del talento senior las empresas. Qué poco sentido. Pensémoslo por un momento, que llevamos 1 hora y media hablando de una nueva vida, de un nuevo país, protagonizado por los mayores de 50 años, y a la vez las empresas quieren prescindir de todo eso. Es decir, van a ofrecer bienes y servicios desde empresas que no van a entender a esos mayores de 50 años, van a prescindir del legado, van a prescindir de los valores que acumulan los mayores de 50 años. Quizás tuvo sentido, ¿verdad? Hace 80 años, hace 70 años, ¿no? Con los trabajos físicos, pero hoy no tiene ningún sentido, por supuesto, ni ético, pero tampoco económico. Entonces aquí la llamada no es también a las empresas, pero también es a las administraciones. Yo creo que ahí pues hemos de reconocer que el ministro Escrivá está siendo pionero y valiente, ¿no? Alrededor de algunas cuestiones que está planteando para alargar la vida laboral y que tiene que ver también con nuevos pilares del ahorro, pero otra vez el plano individual es clave para no ser un cínico, porque si no seríamos cínicos y hablaríamos de la economía plateada, pero no nos aplicaríamos el cuento. Entonces, pues tenemos que aplicarnos el cuento los que estamos en el entorno de los 50 años, los que superáis los 50 años, porque a pesar de los cantos de sirena que nos ofrezcan prejubilarnos, pues tendremos que atarnos al mástil y pensar que nos quedan muchos años para seguir ingresando, y además, como demuestra cualquier también estadística, trabajando se vive más años porque uno está socializado, se siente más útil, y eso tiene también un efecto en tu vida personal. Muchísimas gracias a Edad y Vida por la sesión. Muchas gracias, Iñaki. Yo, para ser puntuales, le voy a pasar la palabra a Joaquín y para que cierre. Daros las gracias a todos y nada, simplemente me quedo con un mensaje que ha lanzado Julio, de que seremos como somos ahora, pero más mayores. Así que a partir de aquí, pues pensemos lo que queramos o lo que queremos ser y apliquémonos el cuento, ¿no? Un poco en la idea de Iñaki. Así que nada, Joaquín, te cedo la palabra para que puedas cerrar e invitar a todos los espectadores al resto de eventos de la Fundación. Bueno, pues oye, yo me uno al agradecimiento pues tanto a Iñaki, Julio como a Óscar, evidentemente a todos los asistentes. Hoy hemos iniciado, yo creo que un apasionante viaje por el envejecimiento de calidad. Hemos visto 3 visiones, yo creo que de alguna manera u otra complementarias y optimistas. Yo me siento contento, yo tengo 63, o sea que todo lo que habláis de positivo de estas edades pues me afecta directamente y me alegra mucho, ¿no? Hemos hablado de mejora de esperanza de vida, de calidad de envejecimiento, de todos los efectos y retos también pues que va a traernos esto a nivel económico, político, macroeconómico, de todo tipo, ¿no? Hemos hablado, yo creo que es un concepto, Iñaki, que me ha gustado, de los dividendos del envejecimiento, de las oportunidades para las empresas, para los propios mayores, en cuanto a emprender y en cuanto a desarrollar cosas que sean para este porcentaje cada vez más elevado del 20, del 30, que probablemente puede ir creciendo, de personas mayores, ¿no? Os recuerdo que se ha pospuesto la segunda sesión del foro de envejecimiento, el que era el futuro del sistema de pensiones, que forma parte de esta discusión que teníamos hoy. Va a ser un tema pues, muy interesante también y que oportunamente en nuestra web vamos a anunciar y a comunicaros el día y la hora en que se va a llevar a cabo. Para el próximo 3 de junio, la semana que viene, vamos a hablar de la monetización del ahorro inmobiliario y que, por cierto, hay una persona que ha preguntado ya un par de veces qué quería decir esto, pues el próximo, creo que es miércoles o jueves, ahora no estoy seguro el día 3, pues vamos a hablar de esta cuestión y de la tecnología aplicada pues también al envejecimiento. Permitidme invitaros a todas y a todos a que comuniquéis este foro a las personas que conozcáis que les pueda interesar y también recordaros pues, que os tenéis que
inscribir uno por uno a cada uno de los seminarios. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.